continuar el tema que iniciamos el día de ayer, el tema de vectores. Y bueno, ¿recuerdan lo que se vio? ¿De qué tratamos la clase pasada? Creo que fue para medir la distancia de 2 puntos. Ok, medir la distancia Del vector. Ok, de un vector. Ok, Sí. entonces partamos de eso. ¿Qué características o cómo se construye ese vector? Con una fórmula para calcular su magnitud del vector. Ok, bueno, ya me están hablando de algo de un vector. Pero entonces, ¿qué es un vector? Vamos a partir de ahí. ¿Qué será un vector? ¿Cómo lo deberíamos entender? Se podría decir que es algo que se puede medir y que tiene una dirección, ¿no, profe? Ok, muy bien. Que se puede medir. Eso ya no se habla de que es una magnitud física. Las magnitudes físicas, recordemos, son aquellas cantidades que podemos medir. Muy bien. Y aparte, al realizar la medición tenemos que tomar en cuenta direcciones. ¿Dirección y sentido? Exactamente. Cosa que no ocurre con las cantidades que, ¿cómo se llaman? Las otras Escalares. cantidades. Exacto. Escalares. Con las cantidades escalares basta con hacer la medición de esa magnitud física, obtener un número y una unidad y ya. Se acabó la historia. Pero con una cantidad vectorial, pues necesitamos pues, más información. ¿Qué vector vimos? De todos los vectores que existen, ¿en cuál nos enfocamos la clase de ayer? Creo que el vector de posición. No. Muy bien, sí, del vector de posición. ¿Y qué tiene este vector de posición de útil o para qué sirve? ¿Para qué lo ocupamos el día de ayer? Para conocer ubicaciones. Muy bien, para dar ubicaciones, construir ubicaciones. Eso Respecto es a lo que hace. coordenadas. Respecto a un punto sería, ¿no? Ok. Respecto a un punto que tomamos como punto de partida o punto inicial. Eso es justamente lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Dijimos que íbamos a considerar un plano, un croquis, XY, y en el que íbamos a considerar dos puntos. Y bueno, cada punto sabemos que tienen asociadas coordenadas. ¿Y qué es lo que hace este vector? Pues, al menos gráficamente, se representa como una flecha que va del punto de partida al punto de destino. Bien que aquí siempre va a ser importante, como lo mencionaban, que se necesita una dirección y un sentido, pues aquí gráficamente ocurre eso. Tenemos que, al momento de construir esta flecha, tener bien presentes cuál es nuestro punto de partida y cuál es el punto final. Porque hablando de la analogía con mmm, dar indicaciones para llegar a un lugar, podemos cometer el error de a la persona que le estamos dando las indicaciones, hacer que se pierda. En lugar de mandarla a la izquierda, la mandamos a la derecha, en lugar al norte, la mandamos al sur. Y eso, en el contexto de vectores, cambia totalmente el vector del cual estamos hablando. Bien, entonces, esa es la forma que vamos a estar trabajando los vectores, ¿cierto? Una letra, mayúscula, minúscula, una flecha y estas cantidades. Aquí recuerden ustedes que estas son x2, x1, y2 y y1. Esos números que ocupamos
son las coordenadas de los puntos inicial y final respectivamente. Los que tienen subíndice 2 son las coordenadas del punto de destino. Los que tienen subíndice 1 son las coordenadas del punto de partida. Pero una vez que esos datos los colocamos aquí, de esta manera, ¿qué nombre recibe esta cuenta? O sea, eso que ustedes obtienen de operar, ¿cómo se llama? Componente X del Exacto, vector. exactamente, componente X del vector. Si notan que la componente X para el vector de posición se construye a partir de coordenadas, pero no son la misma cosa. ¿Cómo? Sí, estamos ocupando las coordenadas de los puntos. Esta x2 por sí solita es la coordenada x del punto de destino, por sí sola. Pero al momento de operarla con esta otra x1 y colocarla de esta manera, ya deja de ser una coordenada, ya no hay que pensarla como coordenada, sino como una componente del vector. No sé si esto quedó claro. Sí. ¿Sí, al Sí, 100%? Sí, porque ¿Sí? se hizo un componente de vector I y el otro sería componente de vector J, respectivamente. El otro término, el que está aquí al lado, es la componente Y. Componente Y. Y esta componente X. Y ya juntos conforman al vector. Exactamente. Hago ese comentario porque a veces ocurre que al momento de ir pues avanzando, se escucha, ¿no? Alguien decir que estas son las coordenadas del vector. Es a lo que me refiero. Un vector no tiene coordenadas. Las coordenadas corresponden a puntos. Los vectores tienen componentes. Por eso el comentario que les hacía. Entonces, bueno, espero que conforme vayamos avanzando, no escucharlos decir que vamos a trabajar la coordenada X del vector. No, las coordenadas son para los puntos. Estos que nos ubican lugares, este punto A, este punto B o este punto C. Pero los vectores tienen componentes, X y Y. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, esta va a ser la estructura que van a tener los vectores y estuvimos trabajando esa estructura justamente con 3 ejemplos, ¿no? 3 vectores que el día de ayer se construyeron para ubicar un lugar respecto a otro. Noten que siempre se necesitan 2 puntos, no más y no menos. Uno siempre es el punto de destino y el otro siempre es el punto del cual parte o nace el vector. También quedó claro esto del 1. Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces cuando no aparezca ahí, por ejemplo, aparezca solamente la I con un signo positivo o negativo, quiere decir que hay un 1 ahí presente. Y lo mismo como está aquí ocurriendo con J. Hay un 1 ahí, bueno, menos 1 ahí presente. Bien, y finalizamos la clase de ayer viendo, ahora sí lo que comentaban, el módulo de un vector. ¿El módulo de un vector es una cantidad vectorial o escalar? Vectorial. ¿Vectorial? ¿Tiene dirección entonces? Sería solo escalar, ¿no? Porque solo es como la medida del vector. A ver qué pasó. Entonces, ¿será vector o escalar? Es escalar. Yo digo que es escalar porque solo es la medida del vector. Ajá, exacto. No tiene ninguna dirección. Es correcto. El módulo de un vector, o también llamado magnitud, es un número real, positivo además. O sea, no basta con que sea un número real, fracción, un entero, tiene que ser positivo siempre.
Y como bien lo mencionaban, es esencialmente, de forma bastante simple, lo podemos entender como lo que mide el vector. Me coloco en el punto A con esta regla, la sitúo en el punto B, y lo que mida esta distancia es a lo que estamos llamando el módulo o magnitud. Y no tiene una dirección. Un ejemplo o una forma de entender esto, si no ha quedado claro, es cuando, si yo les preguntara, ¿cuánto mide la altura de la habitación en la que se encuentran? Por poner un número, imaginen tal vez 2.5 metros o 3 metros. Y no necesitan decirme ningún dato extra. Solamente fue la unidad, el número y la unidad de medida. Nada más. Y uno ya entiende que la altura es cierta cantidad en tal unidad de medida. Bien. Entonces, esto fue lo que vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a seguir profundizando en estas propiedades o características que tienen los vectores. Bueno, vamos entonces a hacer la siguiente construcción. Quiero que noten que esto que está aquí representa o es equivalente a esta figura, por ejemplo. Pero ahora estoy haciendo mayor énfasis en algo geométrico, que es, ¿pueden reconocer un triángulo rectángulo ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Sí ven el triángulo rectángulo que apenas sí puede que se esté formando ahí? Sí, profe. No, sí se forma bien. ¿Sí? Vale. Entonces, todos ven el triángulo rectángulo. Desde el punto de vista trigonométrico, ¿qué nombres reciben los lados en un triángulo rectángulo? Catetos. 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 Que en este caso serían estos que están en color rojo con línea punteada. ¿Cierto? Sí, ¿Sí? Vale. Sí. ¿Y esta que está aquí? la hipotenusa. Muy bien, la hipotenusa. Y entonces, a ver, nótese lo siguiente. Si hago lo mismo de hace rato, ¿no? Voy por mi regla que mide módulos de vectores y lo coloco así. Bueno, voy a cortar esto. Así. Queda claro que esta distancia que ustedes correctamente han identificado como la hipotenusa coincide con el módulo del vector. Sí. O sea, Sí, prácticamente coincide. estamos hablando de lo mismo. O sea, si ustedes, desde el punto de vista trigonométrico, le llaman hipotenusa, está bien. Pero si, digamos, utilizamos el lenguaje de vectores y lo llaman el módulo del vector, también está bien. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues es lo que vamos a hacer justamente. Vamos a tomar lo que ustedes ya saben de los triángulos rectángulos y lo vamos a extrapolar al contexto de vectores. ¿Eso qué va a implicar? Que vamos a tener que hacer algunos cambios en los nombres, pero no más. Todo lo que ustedes saben de vectores, perdón, de los triángulos, rectángulos, lo vamos a reutilizar. Tan es así que incluso me parece que en el momento en que les puse esta cantidad, algunos dijeron que era el teorema de Pitágoras. No sé si alguien sí lo llegó a pensar así. Lo vio y tal vez dijo, Sí. ¿sí? Pues, bueno, y el teorema de Pitágoras se define solamente en triángulos rectángulos, ¿cierto? Sí. Está. Entonces, es lo que vamos a hacer. Ese conocimiento que ya tienen, lo único que vamos a hacer es tomarlo, moldearlo
y llevarlo al contexto de vectores, nada más. Entonces, pues, ese va a ser el objetivo de esta clase. Bueno, ¿qué más podemos decir? Aquí voy a el ángulo recto y lo siguiente va a ser este lado de nuestro triángulo rectángulo. ¿Notan que es el valor de la componente X del vector? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Sí? ¿Todo queda claro? Lo pueden constatar en los ejemplos que dimos. Vean en cada uno de los vectores que construimos la clase pasada. Y este número que me dice cuánto me estoy moviendo hacia el este y este otro hacia abajo son las componentes de los vectores y aquí coinciden en valor absoluto con las longitudes de los catetos. Aquí abajo también. 5 hacia la izquierda, 1 hacia abajo. Este 5 o en valor absoluto es la distancia de este lado del triángulo. Y este 1, que no aparece aquí explícitamente, es el que está aquí. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces, espero que esta notación no les cause confusión. Esta distancia que estoy señalando aquí en color verde es la componente X de nuestro vector R. Y lo vamos a denotar para simplificar las cosas, para simplificar la notación, simplemente como Rx. O sea, sigue siendo la misma cuenta, la que vimos la clase pasada, en la que tomábamos las coordenadas de los puntos y los restábamos. Sigue siendo eso. Solo que para no estar escribiendo de ahora en adelante x2 menos x1, simplemente lo voy a poner como Rx. Y lo mismo va a suceder con la componente y. Esta distancia que se construye de forma vertical es la componente y del vector. Ya sabemos cómo calcularla cuando nos dan las coordenadas de los puntos. Y2 menos y1. Pero ahora, de ahora en adelante, para representar esa cuenta la vamos a llamar simplemente RY. Así que el vector R, el vector de posición, se puede escribir simplemente como Rx y más RY J. ¿Vamos bien? Creo que sí, profe. Ok. Bueno. Vamos a continuar entonces. A continuación, vamos a explotar todo lo que ustedes saben sobre triángulos rectángulos. Específicamente, las razones trigonométricas que se definen en todo triángulo rectángulo. Entonces, aquí vemos. Dijimos que este lado del triángulo sería la componente X del vector. Este lado o cateto, para nosotros de ahora en adelante, va a ser la componente Y del vector. Y esto que ustedes conocen como hipotenusa, la vamos a llamar ahora el módulo del vector. Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, ¿cómo se define la razón trigonométrica llamada seno del ángulo teta? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Esa es la definición de la razón seno en un triángulo rectángulo. Donde el ángulo teta, aquí en la figura, vean muy bien, es el ángulo que se forma entre la componente X del vector y el propio vector. ¿Sí lo notan? Es este. Y se mide de forma antihoraria. Y es antihorario porque, pues,
¿Cómo leemos los ángulos? ¿Cómo los medimos? Ponemos nuestro transportador y contamos de este punto en esta dirección. Sentido antihorario. Pero ahora si utilizamos este lenguaje de vectores, ¿cómo lo parafraseamos? A esta razón trigonométrica. Ya no es cateto opuesto sobre hipotenusa. El componente Y Componente sobre Y sobre... el módulo del vector. Exacto, la componente Y del vector entre el módulo del vector. Vean que solamente estamos haciendo una reasignación de nombres. Vamos con la razón coseno. Desde el punto de vista trigonométrico, ¿qué relaciona esta definición para esta función? Cateto adyacente sobre hipotenusa. No, sí, sobre hipotenusa. Exacto, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahora, utilizando un lenguaje vectorial. Sería componente X sobre... Sobre el Ajá, módulo del vector. Módulo Ajá. del vector. exactamente. Coseno del ángulo θ de este ángulo se va a calcular como la componente X del vector entre el módulo del vector. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, desde el punto de vista trigonométrico, ¿cómo se define la razón llamada tangente del ángulo θ? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Eso es como se define en el contexto de trigonométrico. Y si utilizamos esta nueva información de este contexto de vectores, El compuesto Y sobre compuesto X. no, la palabra no es compuesto. Ah, no, es que se Es olvidó. componente. Componente. ¿Componente qué? Y sobre componente X. Exacto. Componente Y sobre componente X. Ahí está entonces. Listo. Ya han relacionado a través de funciones trigonométricas, las que ustedes conocen, el módulo y las componentes del vector. ¿Observaciones, comentarios en este punto? No, profe. ¿No? Ninguno. Ok, muy bien. Bueno, pues listo. Vean, hemos utilizado lo que ustedes ya saben de funciones trigonométricas para aplicarlos a esto en el contexto de vectores. Bien, entonces, ¿todo esto para qué? ¿Para qué recordar estas razones trigonométricas? Bueno, porque resulta que con esta última, la de la tangente, nosotros vamos a poder determinar el ángulo que está formando el vector con el eje X positivo o con la componente X del vector. Esta razón trigonométrica nos va a servir. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en los ejemplos que vimos la clase pasada, tenemos como información ¿a quiénes? A las componentes. Y esta razón trigonométrica está relacionando esas componentes. Así que si aquí despejamos el ángulo θ, podemos conocer lo que se va a llamar la dirección del vector. ¿Qué inclinación tiene respecto al eje X positivo? Bien, pues vamos a empezar entonces con esto. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿para qué nos va a servir esta identidad trigonométrica?
Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, vamos a atender esta indicación. Determinar el ángulo que existe entre cada uno de los vectores anteriores y el eje X horizontal o el eje X positivo. A ver, por ejemplo, para el primer vector, ¿qué hay que hacer para determinar el ángulo que está formando este vector con el eje horizontal positivo? Vean, aquí en la figura ya está dibujado ese ángulo, pero falta determinar su valor. Este es el ángulo que estamos buscando. A ver, ¿cómo utilizamos la información que tenemos de ese vector? Que está aquí, justamente está aquí abajo, para determinar este ángulo. Tenemos que despejar la fórmula Ajá, de tangente ok. ¿Qué más? ¿Qué tendremos entonces que incluir? y ocupar la componente X y la componente Y. Ok. ¿Y qué cálculo se tendría que hacer? A ver, si ya está despejado, ¿qué teta, el ángulo teta, a qué será igual? A ver, les pongo la ecuación para que pues lo tengan ahí presente. A ver. 45 grados. Pero ¿cómo se obtuvo? A ver, ¿qué es los pasos intermedios? Porque A ver, despejaron el ángulo teta, ¿no? Se despeja el ángulo teta. Y eso es igual al arco tangente o tangente menos 1 de esta cuenta. ¿A quién sustituimos en esa ecuación que se obtiene al despejar esto? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Bueno, la pregunta está relacionada con eso que estamos viendo en pantalla. Aquí ya se despejó el ángulo teta y como son 3 ángulos que se van a calcular para no confundirlos, fue que aquí están identificados como AB. Bueno, entonces el ángulo que está formando el vector que estamos estudiando ahora se calcula como el arco tangente de 3 entre 3, donde el primer 3 es la componente vertical, la componente y el 3 de abajo es la componente X del vector. Eso lo utilizan en la calculadora y les da el ángulo de 45 que por ahí alguien mencionó. ¿Es así como lo realizaron? Los que ya lo tienen. sí, profesor, lo que ya no les... Bueno, ya no expliqué. Ok, vale. Entonces, bueno, eso es lo que estaríamos teniendo para el primer vector sobre su ángulo. Entonces, está haciendo un ángulo de 45 grados con su componente X. Lo vemos y aquí está. Si tomamos un transportador y si este dibujo está perfectamente hecho a escala, como que sí le estamos pegando al ángulo de 45. Así que esta abertura mide 45 grados. Muy bien. ¿Y en qué cuadrante estamos trabajando? ¿En qué cuadrante está quedando este ángulo? Cuadrante 3. Cuadrante En el 3. primer cuadrante, ¿no? Es en el primero, ¿no? Ah, no, sí, en el 1. ¿Todos de acuerdo que está en el 1? ¿En el cuadrante 1?
Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, aquí para ser más específicos, vamos a incluir como un comentario que este ángulo de 45 grados se encuentra en el primer cuadrante. O cuadrante 1, como gusten ustedes decirlo. Bien, vamos ahora con el segundo vector. Debemos determinar el ángulo que forma ese vector con el eje horizontal positivo. Aquí está el vector, por si lo habíamos olvidado. Y ahí abajo, déjenme alejar un poco esto. Ahí está. Tenemos la forma del vector en términos de sus componentes. A ver, ¿qué ángulo se estaría encontrando al aplicar la misma ecuación que con el vector anterior? Menos 45 grados. ¿Obtienen 45 grados? O sea, la calculadora... Menos 45. ¿Menos 45? Sí. Ok, menos 45 grados. ¿Todos de acuerdo con el resultado o hay alguien que encontró algo distinto? Igual concuerdo. ¿Sí? Menos 45 45 grados. grados. Ok, muy bien. ¿Y ese menos qué les indica? ¿Por qué estamos obteniendo ahora menos 45? Ese ángulo, ¿notan que se está midiendo a favor de las manecillas del reloj? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí entonces, ahí está la razón. Ese ángulo tiene signo negativo porque se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Así que bueno, eso es una regla que hay que recordar siempre. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Ahora les pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra este ángulo? ¿En qué Segundo cuadrante quedó? cuadrante. Segundo. Segundo. En el cuarto. Cuarto, ¿no? Cuarto. ¿Cuarto cuadrante? Sí, en el Sí. cuarto. No sería el primero, profe. A ver, ¿por qué el primero? Bueno, es que no sé Porque si es el primer de cuadrante, arriba ¿no? hacia abajo, de derecha a izquierda. A ver, entonces está en el primer cuadrante, en el segundo o en el cuarto. Nadie peló al tercer cuadrante. En el cuarto. Cuarto cuadrante. A ver, entonces, ¿cómo determinamos el cuadrante en el que este ángulo está definido? Bueno, se hace de una forma bastante simple. Construimos un sistema de referencia, un plano XY, pero tomando como inicio o como origen, en este caso el punto B, porque el punto B es el origen del vector. Es decir, hacemos esto. Aquí tenemos un nuevo eje X y un nuevo eje Y. Y ahora, visto de esta manera, ¿en qué cuadrante está este ángulo? Entonces sí se encuentra en el cuarto cuadrante. Exacto. Está en el cuarto cuadrante. Está en el cuarto cuadrante. Este ángulo se está formando en el cuarto cuadrante. Entonces, bueno, si a alguien le quedaba la duda, no estaba seguro del todo porque algunos decían que en el cuarto cuadrante, esa es la razón. Se construye un
croquis adicional, un sistema de referencia adicional, tal que su origen esté justo en el punto de partida del vector. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, entonces, ya una vez aclarado este punto, es importante entonces que cuando ustedes reporten el valor de este ángulo, indiquen justamente eso, en qué cuadrante está quedando. Entonces podremos poner algo así. Para el segundo vector, el vector RBC, el ángulo que está formando con el eje X positivo es de menos 45 grados, pero en el cuarto cuadrante. Ahora, ocurre que se suele pedir explícitamente que el ángulo sea medido en sentido antihorario, porque este ángulo es negativo. Y entonces, bueno, está bien siempre si especificamos que está en el cuarto cuadrante, pero si nos pidieran explícitamente que tiene que ser medido de forma antihoraria, lo que se tendría que hacer es lo siguiente. A este ángulo sumarle 360 grados. ¿Sí queda claro? No, ahí no entendí por qué le sumamos No, 360 idiota. grados. Ok. A ver, lo que tenemos en la figura para el vector es esto. Me estoy fijando en el croquis ese que se dibujó de color rojo. Entonces aquí está el punto B en el origen de ese nuevo croquis y por acá es el punto C. Tenemos el vector que tiene esta forma. Así va. Y el ángulo que se encontró es este. Voy a marcar en color azul. Ese es el ángulo de menos 45 grados. Pero si nosotros quisiéramos medir el ángulo, pero en forma antihoraria, vean lo que tendríamos que hacer. Tomar nuestro transportador, como nos han enseñado, y empezamos a contar ángulos. Aquí tenemos 90. Aquí tenemos 180, 270. ¿Están de acuerdo que la abertura completa vale 360 grados? Pero no estamos recorriéndolos todos, esos 360 grados. Solo estamos recorriendo 315, 90, 180, 270 y hasta llegar aquí, 315 grados. ¿Sí quedó claro esta parte de por Sí, qué profe. sumarle 360 grados? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante porque lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, aquí hay dos formas en las que ustedes pueden reportar el resultado, pero para eso tienen que ser lo más específicos posibles. La primera opción es la que ya se había comentado, es decir, decimos que se forma un ángulo de menos 45 grados, pero tenemos que especificar en qué cuadrante se encuentra. Y otra forma de hacerlo es tomar en cuenta este dato, estos dos, lo que está el número y lo que está escrito en púrpura, para entonces reportar un ángulo positivo medido en sentido antihorario, que en este caso son 315 grados. Y listo. Cualquiera de los dos está bien, porque están describiendo al mismo ángulo,
se refieren a la misma abertura. Bien, si no hay preguntas o comentarios, pasemos al último ángulo. ¿Cuál sería la medida de ese ángulo para el tercer vector? A ver, los datos del otro vector están aquí. Serían 78.69 grados, profe. Aproximadamente. ¿Cómo se calculó o determinó ese ángulo? ¿Qué datos se ocuparon? A mí me salió 11.30. Pero Igual a mí según yo, 11. eso se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿verdad? A ver, ¿en qué cuadrante está? En el cuarto, no, en el tercero. Entonces Ok. le suma 180 grados, ¿no? Ajá, No. ok. Pero entonces, 180 o 270. a ver, vamos a aclarar eso ya en unos minutos. Pero a ver, me preocupa los dos resultados. Entonces, ¿cuál será el correcto? ¿El de 11 grados o el otro, el de 100, el de 50 y algo? Primero vamos a ver cuál es el ángulo correcto. El de 11 grados, profe. ¿Cómo, perdón? El de 11 grados. 11 grados. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que sigue encontrando algún ángulo distinto? Para la fórmula se expresaría entonces como el componente en... Sí, ¿cómo se está calculando? A ver, que alguien que nos pudiera decir cómo calculó ese ángulo. Se calcula como la tangente de -1 por la componente menos la componente j sobre menos la componente y. A ver, tangente, bueno, arco tangente. ¿Pero qué números nuevamente? -1 sobre -5. Menos 1 entre menos 5. La componente y en este vector entre la componente x. Sí es así, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Entonces, bueno, si alguien está encontrando algún resultado distinto, verifique por favor si se están colocando correctamente las componentes. La componente y, menos 1, entre la componente x, que vale menos 5. Eso les va a dar, entonces, un ángulo de aproximadamente 11 grados. Positivo. Un ángulo positivo. Y si nos fijamos en cómo está el vector orientado, aquí tenemos el punto, si no me recuerdo, es el punto C. Y acá abajo tenemos el punto A. Si construimos el vector que ubica a la casa desde la farmacia, pues ya vimos que es este, el que está en color azul. Y el ángulo que acaban de encontrar de 11 grados es este. Pero como se está este ángulo calculando de forma antihoraria, respecto al eje X negativo, si queremos expresarlo
a partir del eje X positivo, como estamos habituados, como nos ha enseñado y como ocupamos el transportador, entonces encontramos que el ángulo vale 191 grados. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, Sí. aquí hay que tener mucho cuidado en cómo ustedes reportan los ángulos. La primera forma de hacerlo es la que directamente obtenemos de la calculadora. En este caso, 11 grados, pero hay que especificar. El ángulo está en el cuadrante 3. O bien, si no quieren estarse peleando con esta parte, utilizando esta misma información, repórtenlo como un ángulo positivo, medido de forma antihoraria a partir del eje X positivo. Y así tampoco hay pierde. Todos vamos a entender a lo que se están refiriendo. Y listo. Ya tienen entonces lo que se conoce como la dirección de un vector. Estos ángulos que acaban de determinar en cada caso se conocen como la dirección del vector. Hasta aquí, preguntas, observaciones. Sí, yo, profe. ¿Siempre es tangente a la -1? Tangente a la -1 o también se le puede llamar arco tangente. Y es primero Y y después X. La componente Y, así es, entre la componente X. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Que en su forma, o vamos a decirlo así, en su versión trigonométrica, ¿cómo sería? Si esto lo vieran Cateto en... opuesto sobre el cateto adyacente. Exactamente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vean, estamos ubicando los mismos lados, estamos ocupando de la misma manera que se haría en trigonometría. Solo que aquí le estamos llamando, en lugar de catetos, componentes. X y Y, según sea el caso. Y a la hipotenusa no le estamos llamando así, le estamos nombrando el módulo del vector. Continuamos entonces con lo que estamos revisando, o hay alguien con otra duda. Creo que continuamos, profe. Ok, bueno, entonces, para continuar con esto, me voy a regresar a los ejemplos que vimos al inicio. Aquí están estos. Y vamos a expresar eso que está ahí apareciéndonos como enunciado y le vamos a dar forma de vector. Es decir, vamos a darle una escritura analítica como la que vimos para el caso del vector de posición. Eso para que vean que, como les anticipaba, cualquier cantidad vectorial se puede expresar de esta forma, no solamente el vector de posición. Entonces, por ejemplo, me dicen en la primera línea, como ejemplo, una fuerza de 10 newtons hacia la derecha. Colocamos entonces una letra, por ejemplo, la F. Le coloco una flecha para hablar de un vector. Igual a. ¿Qué forma analítica? A ver, si me dicen 10 newtons hacia la derecha, ¿qué estaríamos escribiendo? 10 newtons en I. 10 newton por I. Así es. Y ya. Acaban de expresar en forma vectorial lo que está ahí escrito. 10 newtons hacia la derecha.
¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, vale, entonces vean que estos 10 newtons pues están jugando el papel de la componente X del vector. Y este Y nos indica que este vector, al dibujarlo, tiene que estar en forma horizontal. Bien, pasamos con el siguiente. Aceleración. Lo voy a utilizar una A minúscula. Les dice que la aceleración es de 10 metros sobre segundo hacia la izquierda. Se escribiría menos 10 metros sobre segundo en I, ¿no, profe? Metros sobre segundo por I. Es correcto. Así es como se estaría escribiendo. Este menos, ¿qué nos está indicando? Que va hacia la izquierda en X. Exactamente. Este signo nos indica que está hacia la izquierda en el eje horizontal. Ahí está. Acaban de expresar esto que está aquí dicho con palabras en formato vectorial. Vamos con el campo eléctrico como siguiente ejemplo. Entonces aquí voy a utilizar la letra E. ¿Y qué se está describiendo aquí? 200 newtons sobre Coulomb hacia el norte. Sería 200 newtons sobre Coulomb en J. Muy bien, 200 newtons sobre Coulomb, la unidad de medida, J. Porque ahora esto me está indicando que me tengo que desplazar sobre el eje vertical. Y como es hacia el norte, aquí, pues puedo omitir un signo positivo. Y si fuese hacia el sur, si me dijeran aquí esta misma cantidad, pero hacia el sur. Menos 200 newtons sobre Coulomb en Exacto, J. por J. Exactamente. Así es como se estaría escribiendo esto. Hasta aquí, ¿cómo vamos con estos 3 ejemplos? Bien. Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, estos son esos 3 ejemplos para la fuerza, aceleración y campo eléctrico. Ahora, vamos a leer los otros 2 que están pendientes. Entonces voy a borrar lo que tenemos ahora en pantalla. Y ahora vamos a entender lo que está diciendo el ejemplo 2, que se refiere a la velocidad. Entonces lo voy a llamar V. Y me dice 20 kilómetros en dirección noreste. Si se les pidiera representar gráficamente el vector, ¿cómo se lo estarían imaginando? ¿20 kilómetros por hora en dirección noreste? Sería una diagonal, bueno, un vector en diagonal. Ok. ¿Dirigido hacia dónde?
Está en el cuadrante 1, si partimos como si fuera Ajá. XY. Ok. Está entre el norte y el este, es en medio de esos dos. Sería Ok. 45 grados. Informaría 45 grados. O sea, es así como lo estarían imaginando. Digamos, Sí, si lo ponemos ya así, aquí está el este, aquí está el norte, y estaría en el primer cuadrante. ¿Dónde estaríamos dibujando su punto de origen? ¿Dónde lo dibujarían ustedes? En el centro, en En el el centro. centro. Ok, vale, ahí está. Y en diagonal, formando 45 grados. Así es como se lo están imaginando, ¿no? Ese vector velocidad. Bueno, Así. ajá, y bueno, bien, bien le informaron, tienen aquí 45 grados. Ok, ahí vamos bien. ¿Y qué forma tendría al escribirlo en componentes? ¿Se imaginan como qué podríamos poner? Porque tenemos que escribir algo como I, aquí un número, más otro número J. ¿Tienen claridad de qué debemos poner ahí? ¿serían 5 y 5? 5, 5, ¿cómo Ah, no, 5? 10 y 10. 10 10 y en 10. X y 10 en Y. Ok. Esa es la sospecha que se tiene. Ok, bueno. Si no están seguros al 100% de responder, no se preocupen. Justamente es lo que vamos a ver ahora. Queda la pregunta, ¿no? A ver, ¿sí serán estos 10 kilómetros o qué irá? ¿No? Porque pues parece que al estar el vector a 45 grados, tal vez tendremos como que la intuición de que esto se reparte, ¿no? O sea, 10 hacia la derecha y 10 hacia arriba. Bueno, pero ¿qué pasaría en el otro caso con la tensión? Tendríamos que sacar el cateto opuesto. Ajá, ok. Pero así así al ver la oración, 10 newtons dirigidos 30 grados hacia el norte del este, ¿pueden saber lo que va a ir aquí? O sea, al ver lo que me refiero es lo siguiente. En los otros tres ejemplos, ustedes yo creo que sin dudar, dijeron 10 newtons y 10 newtons menos 10 metros sobre segundo cuadrado y 200 newton sobre Coulomb J. Como que ahí no hubo duda. Pero aquí parece que cuando el ángulo ya no, bueno, cuando el vector ya no está formando un ángulo distinto a 0 o a 90 grados, como que aquí pasa algo. Ya como que no es tan fácil reconocer, ¿no? Cuáles son las componentes. Bueno, entonces, pues lo siguiente que vamos a realizar es justamente eso. Vamos a ver qué podemos hacer para poder encontrar la misma estructura que le dimos a los otros vectores. Bueno, entonces vamos a regresarnos a este esquema, a este que tenemos, y vean ustedes que con estas identidades trigonométricas o razones trigonométricas, si despejamos correctamente, podemos conocer cuánto valen las componentes. Cuánto nos tenemos que mover de forma horizontal, aquí está, y cuánto de forma vertical, aquí está. ¿Para todos es claro? Sí. ¿Sí? Vean que antes, cuando teníamos los puntos, inicial y final, ¿qué hacíamos? Tomábamos las coordenadas y las restábamos. Y listo. Con este procedimiento, ustedes ya sabían esto, lo que habíamos comentado, ¿no? Me está indicando que me muevo 3 cuadras hacia el este y después 3 cuadras hacia el norte. Esto, repito, cuando teníamos la información de los puntos. Pero en este caso, por ejemplo, no nos están dando puntos.
Pero aún así, vamos a ver que con estas razones trigonométricas podemos determinar esos valores. Vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a despejar las expresiones que tenemos allá arriba. ¿Sí queda claro el despeje que se realizó aquí? De la razón seno, vista como cateto, como componente y sobre módulo del vector, despejamos la componente y. Y nos dice que la componente y se calcula como el producto del módulo del vector por el seno del ángulo θ que el vector esté formando con el eje X positivo. Y la otra ecuación nos dice, de la identidad trigonométrica que conocemos, al despejar podemos determinar que la componente X del vector es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo θ. Así, de forma simple. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí todos entienden el despeje que se hizo? Sí, profe, era lo que le iba a decir hace rato, si Ujú. la cantidad, las cantidades de hace rato, como no especificaban bien, bueno, como decían la dirección hacia el noroeste, se Ujú. podría decir que se refiere al módulo. Claro, en el caso de la velocidad, ese número que nos dan con unidad es el módulo del vector. Y el que nos digan que es hacia el noreste, como ustedes bien señalaron, eso significa que hay un ángulo de 45 grados. Es decir, nos están dando la dirección. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Parece que bien, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos entonces, antes de pasar a esos ejemplos que están pendientes de la velocidad y la tensión, vamos a ocupar vamos a, digamos, a poner a prueba estas dos ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues si recuerdan de los vectores anteriores, ya tenemos el módulo. De hecho, fue el último cálculo que ustedes realizaron en la clase de ayer. Calcularon los módulos de los vectores. Y hace unos minutos calculamos los ángulos, las direcciones. Pues vamos a utilizar esos datos que ya tenemos para ver si regresamos a encontrar las componentes del vector en cada caso. Entonces tenemos lo siguiente. Obtener las componentes de cada vector de los problemas anteriores a partir de su módulo y su dirección o ángulo, como también se le conoce en la literatura. Entonces, para el vector que ubica a la escuela desde la casa que tenemos, ¿cuánto vale su módulo? Tres en I y 3 en J. No, el módulo. 3 raíz de 2. 3 veces la raíz de 2, correcto. Eso lo calculamos la clase pasada. De hecho, uno de los compañeros compartió la imagen de su cálculo. ¿Y el ángulo? Y este lo calculamos ya hace unos minutos atrás. 25 grados. 45 grados. Muy bien, ahí está. Esos son los datos que vamos a tomar como, bueno, para determinar lo que nos están pidiendo aquí. Las componentes de cada vector. Entonces, si queremos calcular la componente X, ¿qué es lo que hay que hacer? Al módulo, que vale 3 veces raíz de 2, lo vamos a multiplicar por el coseno de este ángulo.
el de 45 grados. ¿Qué resultado se obtiene? Si sustituyen en la ecuación que tenemos justamente arriba, para la componente X. A mí me dio 3. ¿Cuánto, perdón? 3. 3. Muy bien. Eso es lo que se estaría obteniendo. Sustituyendo en la ecuación que tenemos arriba, es la misma ecuación, vean, cambiamos el valor. Módulo del vector R, que estamos trabajando, 3 veces raíz de 2, multiplicado por el coseno de este ángulo, y nos da 3. Esa es la componente X del vector. ¿Qué pasa con la componente Y? Ahora es por seno, ¿no? Exacto, ahora hay que ocupar la expresión que tenemos arriba. Igual es 3. Es lo que obtenemos en la calculadora y es correcto. Sustituimos, tomamos la ecuación, sustituimos los valores que conocemos, 3 veces raíz de 2 por el seno del ángulo de 45. Resultado, 3 nuevamente. Ya tenemos estas cantidades. Podemos acomodarlas para construir la forma de un vector. Recuerdan aquí, yo les había dicho al inicio. Ahora los vectores los podemos escribir de forma más compacta de este modo. Rx por y más ry por j. Y entonces, ¿qué forma va a tener el vector correspondiente? Esta. Si notan cómo se hizo la asignación, Rx vale 3 y siempre va acompañado de i. Rj también vale 3 y en este caso va acompañado, perdón, el anterior va acompañado de i y este va acompañado de j. Y ese es el vector. Han obtenido esta forma que habíamos visto en la clase pasada para los vectores utilizando el módulo del vector y el ángulo que está formando con el eje X positivo. Si lo comparamos con el resultado de ayer o de la clase pasada, aquí está, ustedes pueden constatar que es exactamente el mismo. El que está al lado izquierdo de la pantalla lo construimos, recuerden ustedes, utilizando las coordenadas de los puntos que estaría uniendo este vector. Mientras, lo que tenemos aquí abajo en color rojo hacia la derecha, se construyó utilizando el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje X positivo. Y están coincidiendo. O sea, estamos hablando del mismo vector. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Bueno, pues eso correspondería para el primer vector. Vámonos para el segundo. Aquel vector que ubica a la farmacia a partir de la escuela. ¿Cuánto vale su módulo?
Creo que la llamamos RBC el día de ayer. ¿Cuánto vale el módulo del vector RBC? 2. Ah, no. El módulo. Raíz de 8. Raíz de 8. Raíz de 8, muy bien. O Ajá, o 2 veces raíz de 2, creo. o 2 veces la raíz de 2. Entonces, estamos hablando del mismo número y lo podemos representar como raíz de 8 o como 2 veces, perdón, aquí la raíz de 2. Aquí es raíz de 2 otra vez. Así. ¿Y qué ángulo forma este vector con el eje X positivo? De 45. Sí. En sentido, pero recuerden, esto es en sentido horario. Todo esto que estamos construyendo aquí, esto, parte del hecho de que el ángulo siempre se mide de forma antihoraria. Y ese ángulo que construimos, habíamos visto que estaba en el cuarto cuadrante y se medía de forma horaria. ¿Cuál vamos a utilizar? $315. No sé si esto está quedando claro. Sí, profe. Sí, para todos. Ese es el ángulo medido de forma antihoraria y a partir del eje X positivo. Ese es el ángulo que estaría dando la dirección de nuestro vector, que ubica a la farmacia a partir de la escuela. Si hacen lo mismo que hace unos minutos para encontrar las componentes del vector correspondiente, ¿qué resultados encuentran? Para la componente X y para la componente Y. 2 para la componente X. Ajá. Y no sé, pero creo que igual es 2 para la componente Y. Ok, a ver, hay que resolver ahí, Menos hacer las 2. cuentas. ¿Menos 2? La componente Y es menos 2. Ok. Muy bien. Si hacen las cuentas, ahí con cuidado, van a encontrar justamente esto que se acaba de comentar. Para la componente X de ese vector, operamos de esta manera y encontramos el valor de 2 para ese término. Para la componente Y, hacemos lo propio, pero ahora utilizando la función seno. Entonces ahí está 2 veces raíz de 2 o raíz de 8, como gusten ustedes colocarlo en la calculadora, por el seno de 315 grados. Se evalúa y da menos 2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la forma del vector? Visto como en términos de sus componentes. ¿Qué forma tendrá el vector entonces? Recuerden que esa forma que les estoy pidiendo es esta. Solo hay que acomodar las cantidades en los lugares que les corresponde. 2i menos 2j. 2i menos 2j. Componente X que vale 2. Componente Y que vale menos 2. Y habíamos visto, siempre la componente X se hace acompañar de Y, siempre. Y la componente Y se hace acompañar de J. Así que aquí no hay manera de que ustedes, pues, bueno, se esperaría que no llegue a haber confusiones, que coloquen esto de forma correcta.
¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Ok. Bueno, si es así, entonces vamos a hacer lo propio, pero con el otro vector. El que ubica a la casa a partir de la farmacia. Ese vector, ¿qué magnitud tiene? O módulo. R creo que es CA, si no me equivoco. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? También se calculó el día de ayer. Raíz de 26, ¿no? Muy bien, raíz de 26. ¿Y cuál es la dirección de este ángulo? Este lo calculamos hace ya varios minutos. 191 grados, ¿no? Así es, 191 grados. Pero creo que, bueno, aquí valdría la pena mejor poner aproximadamente igual porque creo que se redondeó o se truncó. Ahí está, aproximadamente 191 grados. Bueno, pues háganlo, procedan de la misma manera. Encuentren, por favor, el valor de la componente X y de la componente Y para este vector. Así como la forma del vector. La forma analítica. ¿Ya se obtuvo algún resultado para la componente X y para la componente Y? Es menos 5 en X y menos 1 en Y. Bueno, redondeando. Ok. Sí, porque dudo que utilizando el ángulo de 191 grados les dé exactamente 5. Así Porque, dio 5.00 y algo, y en el otro había dado 0.9 y más números. Es que si hubiéramos utilizado bien el ángulo, nos hubiera dado exacto el 5 y el 1, ¿no? exactamente, exacto. Como redondeamos o se truncó, pues digamos que el resultado no se va a parecer a lo que ya teníamos calculado anteriormente, pero al menos sí se va a aproximar. Bien, entonces aquí está. La componente X del vector, como bien nos lo indicaron, tiene un valor absoluto de 5.05 y el signo aquí es también importante, que lo estamos recuperando. Y la componente Y de este vector que estamos por determinar vale menos 0.97. Si damos la forma para este vector, entonces lo que estaríamos encontrando es algo similar a esto. Menos 5.05i menos 0.97j. Que si vemos con lo que teníamos acá al lado, pues se parece. Digamos, como bien comentaron, no podemos obtener los mismos resultados porque pues ahí el ángulo es el que nos está afectando de alguna manera. Pero bueno, se aproxima y tiene la misma dirección. Negativo en el eje X y negativo en el eje Y. ¿Dudas o comentarios con este último resultado? No, profe. ¿No? Entonces ya quedó claro cómo poder utilizar esa información para encontrar las componentes del vector.
Bien, pues esto que les muestro ahora en pantalla resume lo que hemos visto hasta ahora. Aquí se está mostrando lo siguiente. En esta parte del curso vamos a estar hablando de cantidades vectoriales. Y él les había comentado, las vamos a identificar siempre con una letra mayúscula o minúscula y acompañada de una flecha en la parte superior. Y ahora viene lo importante. Hemos dado, mediante estos ejemplos del croquis y demás, dos formas en las que podemos representar una cantidad vectorial. La primera, la que vimos la clase pasada, se conoce como forma rectangular. Estamos utilizando las componentes del vector junto con I y J. Hay otra representación, la forma polar. En esta representación solamente necesitamos como datos el módulo del vector y su dirección. El ángulo que está formando con el eje X positivo. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, es posible pasar de una forma a otra. Y eso también lo acabamos de ver. Si estamos en la forma rectangular, es decir, conocemos las componentes del vector, podemos pasar a la forma polar a través de estas ecuaciones. La tangente inversa de componente Y entre componente X nos da como resultado la dirección del vector, el ángulo θ. Si tomamos las componentes X y Y, las elevamos al cuadrado cada una y las sumamos y a esa cuenta le extraemos la raíz cuadrada, estamos obteniendo el módulo del vector. Y ahí está, hemos obtenido la forma polar del vector. Esta pareja de números. Pero si estamos en un problema en el que nos dan información en forma polar, podemos reconstruir el vector en su forma rectangular a través de estas ecuaciones, lo que acaban de hacer hace unos minutos. La componente X se calcula multiplicando el módulo del vector por el coseno del ángulo que está formando con el eje X. Y la componente Y de manera similar, pero ahora utilizando la función seno del ángulo θ. Y listo. Este diagrama resume lo que hemos visto hasta este momento. Yo espero entonces que ustedes no se lleguen a confundir y sepan cómo pasar de una forma a otra. ¿Vamos bien entonces? ¿Queda claro cómo pasar de una representación a otra? Sí, profe. ¿Sí? Los dos son válidos, eso es lo importante. Las dos expresiones son válidas y ustedes pueden utilizarlas según crean conveniente. Bueno, para terminar esta sesión, les pido entonces que ahora sí determinen la representación rectangular de este vector de velocidad que quedaba pendiente y del vector tensión que también estaba pendiente. Yo tengo una duda ahí, profe. Sí. Es que en el vector velocidad no da ningún ángulo. O sea, yo lo puedo poner o cómo. Bueno, ya se había dicho anteriormente que íbamos en este caso, ¿cuál es el ángulo que íbamos a estar utilizando? 45. Sí. ¿Pero si es el correcto? ¿O eso es a lo que me refiero? Porque también podría ser 30. Sigue estando en el noreste. Pero entonces nos dirían que serían 30 grados dirección noreste. O sea, por default, cuando uno asume o puede asumir que a menos de que digan lo contrario, explícitamente, la dirección noreste implica que nos vamos exactamente en diagonal. Ya. Gracias. En el ángulo cero, ¿no? ¿Cómo, perdón?
O sea, sería en el ángulo 0. Ah, ¿cómo el ángulo 0? A ver, estamos con el vector velocidad como ángulo 0. Estamos, ajá, Pues como nos decía, en dirección noreste, sí, sería, o sea, no habría ángulo, pues. pero es que si no hay ángulo, entonces nos movemos así. Y eso es irse en la dirección este. Ah, sí, cierto, entonces sería de 45, ¿no? Es correcto. Ok, entonces escriban por favor estas dos ejemplos que quedaban pendientes para la velocidad y tensión en su forma rectangular. Es decir, tienen que dar explícitamente los valores de las componentes y acomodarlos para que aparezcan junto con I y J. Ahora, seguramente por ahí les van a aparecer valores en raíces cuadradas. Déjenlos indicados. Lo recomendable es que no lo escriban de forma decimal. Profe, ¿puede Sí, volver a poner el diagrama anterior? en el que resumimos las dos formas que existen para el vector. Sí. Gracias. ¿Sí, nada? Profe, ¿puede regresar al vector velocidad y al vector tensión, por favor? Gracias, profe. ¿De nada? Si alguien llega ya a calcularlo, en ambos casos lo podría comentar para, si es posible, compartir pantalla y revisar los cálculos. Creo que ya acabé, profe. ¿Sí?
Ok, ¿podemos compartir pantalla? Sí, déjelo, paso a la computadora. Ok, está bien. Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla para esperar la siguiente. ¿Ya se ve, profe? Ya en ese momento ya. Ok, podríamos Que no sé si se alcance a distinguir. ¿podemos acercar un poco más a la imagen? Ok, sí, ya se ve un poco más. Ajá, entonces tenemos que el vector B tiene como componente x 20 por seno de 45 grados y eso dio un Sí, valor de 14.14. Y la componente x del vector velocidad 20 por coseno de 45 grados igual a 14.14. Y esto acomodándolo queda escrito de esa manera. Muy bien. Yo solo tendría dos observaciones. La primera tiene que ver con el hecho de que las componentes no llevan flecha. cierto, sí. Ajá. Ok, esa sería la primera. Entonces, las componentes, esas que están ahí escritas, RY y RX, no llevan flecha, porque son números nada más. Ok, profe. Ajá. Ahora, por otro lado, S20 en cada línea sí tiene unidades. Eran Kilómetros por hora. newtons. Sí, kilómetros, porque es velocidad. Sí, cierto. Exacto, kilómetros por hora. Entonces, al lado del 20, al lado del 14, hay que reportar esas unidades, ¿no? Porque son velocidades. Sí, profe. Vale, bueno, entonces eso es el comentario para la velocidad. Y para la tensión, que igual, bueno, lo mismo, ¿no? Sobre las flechas. Ahora hay un exceso. Ajá, pero el cálculo es 10 por el seno de 30 grados, da 5. Muy bien. Componente X, 10 por coseno de 30 grados, y eso da 8.66. Acomodándolo, la tensión se escribe como 5I más 8.66 J. Muy bien. Bueno, los mismos comentarios con relación a la notación y a las unidades, pero fuera de eso, es correcto el cálculo. Sí. Bien. ¿Alguien encontró algo distinto o si fue así, ya detectó algún posible error que haya cometido? ¿O todo está bien? Yo obtuve lo mismo. Sí, lo mismo. Muy bien. Sí. Con los, bueno, cuidando esto de no poner flechas de más o las unidades. Bueno, yo creo que sí lo coloqué de buena manera, pero o sea, los resultados Ajá. sí fueron los mismos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, en este caso, cuando hablemos de vectores que ya tienen unidades de medida, sí es importante que esas unidades siempre aparezcan. En el caso que nosotros vimos por acá, les mencioné que aquí nosotros íbamos a considerar cada uno lo que considerara pertinente, metros, kilómetros o cuadras. Por eso aquí explícitamente nunca yo puse alguna cantidad. Pero en el caso de los ejemplos que dimos aquí, aquí sí necesitamos mantener las unidades de medida. ¿Dudas, comentarios, jóvenes, con lo visto el día de hoy? Profe, ¿por qué dijo que flechas de más? No entendí. ¿Cómo, perdón, nuevamente? Ajá, que por qué tenían flechas de más en la presentación que hizo mi compañero.
Flechas de más. Ok, por esto, las componentes son números reales. Esto es una cantidad escalar. Y este también. Entonces, que escalar por escalar o número real por número real da otro número real. Si le pusiéramos esto, esta flecha, ¿qué está indicando? Que es un vector. Muy bien, que es un vector. ¿Y un vector de qué se caracteriza? ¿Qué lo hace diferente de una cantidad escalar? Que tiene una dirección. Exacto. ¿Y aquí cuál es la dirección? En lo que está escrito aquí. No tiene. No, pues, No, no hay. no hay ninguna. Entonces no es un vector. Es un escalar. Pero estas cantidades después se ocupan, por eso no hay que confundirlo, después se ocupan para construir un vector. Pero noten que este número se emplea aquí y se multiplica por i. Y este otro dígito por j. Pero ellos solos, así solitos, el 3 y el 3, no son vectores, son escalares. Por eso es que yo decía que había un exceso de flechas en el trabajo que nos mostraron. Ya entendí, profe. ¿Sí? Vale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ok? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, vamos a dar por terminada nuestra sesión de este día. Bueno, por eso me tomé también varios minutos de esta segunda sesión, porque, bueno, esta sesión que debería estar durando de 4:30 a 6, la estaría destinando para dar un repaso sobre la programación de Python, porque ya dentro de, yo creo que no más de una semana, estaríamos dejándoles la actividad que les va a contar con valor de 1 punto sobre calificación del examen. Esta actividad que es opcional, no es obligatorio que lo entreguen, pero si lo entregan y bien, pues les suma 1 punto sobre calificación del examen. Entonces, bueno, la idea es, como les mencionaba, dar un repaso de esto de la programación de Python que hemos visto ya en otras clases. Y bueno, voy a subir a la lista de reproducción del grupo un video donde se explica, bueno, se dan unos ejemplos extra, 4 ejemplos, si no mal recuerdo, para que ustedes pues vayan ahí tomando apunte. Entonces, yo subiendo ese video es como si, bueno, cuenta como la clase, ¿de acuerdo? Ahora, antes de terminar la sesión y vernos hasta la siguiente semana, ¿hasta este momento hay alguna duda, algún problema que hayan tenido con la actividad de la clase pasada? Solamente 3 personas me enviaron su notebook. Lamentablemente solamente pude revisar 2 de ellos porque en los otros se me denegaba el acceso. Entonces ahí no sé qué habrá pasado, pero bueno, el resto del grupo pudieron hacer esa actividad o tuvieron alguna complicación o en este momento quisieran, bueno, vamos, si es así, dejamos descansar unos 20 minutos si quieren, y aquellos que tengan dudas sobre lo que hicieron, lo comentamos, pero lo importante es que no existan dudas, porque pues al final la actividad que van a entregar se basa en lo que hemos visto en estas sesiones de Python. Ultra Ball, Entonces, ¿hay dudas o todo bien en esa otra parte? ¿No hay dudas entonces con el ejercicio, la actividad que se les dejó, si mal recuerdo, el lunes o martes pasado? ¿Sobre los análisis que mencionó el profe? No. Sobre la actividad de Python que les indiqué. Se publicó un video
a inicios de esa semana, y ahí tenían actividad y se les pidió que lo elaboraran y enviaran su notebook para revisión. Solamente 3 compañeros lo enviaron, pero no sé si el resto no tuvo problemas, todo va bien, o hay alguien que quisiera que se revise el notebook que elaboró. Bueno, profe, en mi caso creo que no vi la que subió el video. No me llegó algún correo o a un aviso. Y pues no lo he revisado. Bueno, todos los avisos se hacen por Classroom. Evidentemente, si no se está registrado, tal vez la razón por la que no lleguen, o puede que se reporten en la carpeta de spam. Bueno, pero bueno, el video pues ya tiene el inicio de la semana, ¿no? Ahí disponible en la lista de reproducción. Pero bueno, es importante que los revisen. Entonces, si no hay dudas, damos por terminada nuestra sesión de este día. Y en breve colocaré ese video donde solamente se relatan ejemplos. No hay ninguna actividad que se les pida. Solamente que, pues, digamos que si lo quieren así, pues aprovechen el tiempo que como tal no vamos a tener la segunda sesión de este día, para pues al menos verlo y enterarse de qué trata. Pero todo lo que venga en las 3 sesiones que hemos visto sobre Python, pues se van a ocupar para, como les comento, esa actividad. Que solo falta afinar algunos detalles, les estaré comunicando para que puedan elaborarlo. Quienes Profe, así lo una quieran. duda. Sí. ¿Puedo realizar la actividad aunque ya haya pasado el tiempo? ¿Tenemos el notebook? ¿Podemos revisar el notebook o se lo puede transmitir por pantalla? No, creo que no. Pues se tiene que elaborar bueno, se ingresan a Google Colab, abren un nuevo archivo y ahí pues digitan. Bueno, entonces, ya para no demorar más, doy por terminada oficialmente la sesión de que estamos revisando. Si hay alguien que tiene dudas sobre el notebook que elaboró y desea que se revise, comparta su pantalla para revisarlo. Quien no tenga dudas, quien ya o incluso ya lo envió, nada más cambien, por favor, los que lo enviaron, cambien ahí la configuración de permisos para que pueda acceder. De los que ya lo enviaron, las 3 personas que lo enviaron hace unos días. Bueno, jóvenes, pues bueno, quien guste se puede retirar, no hay ningún problema. Solo se quedarían tal vez los que tienen dudas. Y si ya no hay nadie con dudas, pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Profe, yo sí le quería preguntar algo. Ok, bueno, pues voy a dejar de grabar.